A ver, es un colegio en el que no eres ni un número, ni un apellido, ni siquiera solo una persona. Eres una vida. Una vida porque los que allí trabajan no solo te enseñan y te examinan, sino que además se interesan por ti y por tu mundo. Porque cuando no solo tu hermano, sino que tu padre también han vivido en estas aulas, ya observas que tiene algo especial. Porque no es común que una profesora que hace más de 10 años que no da clase te dé la enhorabuena por tu graduación, acordándose de que eres aquella canija soñadora que se creía capaz de lograr cualquier cosa. En efecto, la canija ha crecido, pero no ha abandonado sus sueños. No se vayan a creer que se olvida la primera. Y sin embargo, ha aprendido a afrontarlos de otra manera. Todo gracias a ustedes, que muy a su pesar han crecido con ella y han logrado que su madurez no haya todo alcanzado, no haya nublado ese rostro plagado de ilusión que lleva alzando la mirada hacia el futuro de gracia y aliento. ¿Qué quieren que les diga? Siéntanse orgullosos por no limitarse a enseñar lo que marca el programa, ya que no se le ha aprendido a Platón y entre otros filósofos, sino también el valor de la educación. No se le ha aprendido en países y capitales, sino un camino abierto hacia un mundo que estoy dispuesta a conocer. No se le ha aprendido historia, sino la conciencia de intentar corregir errores pasados. Como ven aquí, todos ustedes dan una asignatura que no consta en el programa, la vida. Tenga la confianza de que esta chica no solo va a agradecer que la hayas enseñado a resolver problemas matemáticos que se le escapaban de las manos, o aspectos económicos útiles para su vida adulta, o a suavizar esa jota madrileña con el fin de pronunciar aceptablemente en inglés, incluso en castellano, sino que valorará esa proximidad con la que ha podido compartir con alguno de ustedes lágrimas abundantes y sonrisas amplias. Ciertamente el futuro es incierto, tanto para ustedes como para esta alumna, pero si hay algo claro e indudable es que a pesar de no saber lo que nos deparará la vida, de no saber lo que nos queda por andar, cada paso dado de la vez compartido con ustedes ha merecido mucho la pena.